Yo no voy a decir nada porque se puede consultar en la gran biblioteca y perderíamos tiempo, ¿no? Lo que sí me gustaría comenzar con alguna pregunta de este tipo. ¿Vivimos un tiempo propicio para el teatro? Vivimos el tiempo que tenemos. Yo creo que no hay otro. Si podemos decir que anteriormente fueron mejores, fueron peores, ya carece de importancia. Eso es como si yo te hablara de obras anteriores. Ya esas obras fueron, ya el público que tuvo que sentirlas las sintió. Ese es el tiempo que tenemos y estamos haciendo teatro. Entonces es el único tiempo. Y ese tiempo es el que tenemos que llevar con toda la humildad esa pequeña antorchita para las generaciones que vengan después. ¿Qué es el teatro en estos tiempos? Yo creo que sin quererlo los hombres de teatro lo vamos a reflexionar. Puede que haya, como en otros tiempos, pues bueno, haya un oscurantismo que quiere siempre ocultar lo que prevalece en el hombre, su espíritu y su medio de trascender, su medio de pasar espiritualmente al otro. Yo creo que en este tiempo el teatro sigue reflejando al hombre en su abismo, como siempre ha sido, sigue mostrando al hombre en su laberinto. Cada tiempo tiene su trampa, cada tiempo tiene, no sé, sus grandes obstáculos. Pero yo creo que viendo, por ejemplo, ayer a la gente joven que empuja, que quiere, que necesita expresarse desde un escenario, y dado que ese es el tiempo que se nos ha dado, yo creo que debo de decir que ese agónico, después de tantos siglos, sigue intentando esa respiración, ¿no? Sigue intentando levantarse y sigue teniendo una vigencia que quizá la sociedad da la espalda a todo lo que es artístico, todo lo que escapa al comercio, todo lo que escapa al poder, a lo que quiere realmente que determinar como pensamiento. Pero por encima de eso que decía un poeta español, Juan Ramón Jiménez, la inmensa minoría, ¿no? Yo creo que el teatro siempre va a estar abierto a todo el mundo, abierto a esa necesidad que tiene el hombre de verse y verse reflejado en su tiempo. Entonces yo soy una persona desde ese punto de vista completamente optimista, ¿no? Si no, pensaría que ya se hizo todo y tal, y bueno, eso es una tradición en el sentido de que es una columna vertebral lo que se llega ahí cada vez que alguien sale al escenario, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, viendo ayer a la gente joven que sigue haciendo teatro, pues bueno, mi esperanza en ese arte pues se potencia mucho. Se dice siempre en el teatro, ¿no? Se pone importancia en el aquí y ahora. Y es curioso porque refleja la contradicción, por un lado, vinculado a un arte que tiene 2500 años en sus bases, y por otra parte, la realidad, la vinculación con la realidad, que está continuamente entre medias de lo que cambia y lo que permanece, ¿no? Es que el teatro, en su inicio, esa ceremonia, ¿no? Donde el gesto no se separa realmente de la palabra, donde todo nace de la misma raíz, cuando realmente se desvincula, y ahí nos tendríamos que preguntar mucho, muy anterior a los griegos, ¿no? Quizás incluso nos perderíamos la noche de los tiempos viendo a un Dionisio que en el mundo minoico ya empieza a tener una forma muy determinada. Cuando llega a los griegos, realmente cuando esto se toma una forma realmente, digamos, de desarrollo casi social. Ya no es ceremonial, sino que es más social, se hace casi como también modo educativo, ¿no? A partir de ahí va permeando en cada tiempo que cruza.
pero los clásicos también. Es decir, si nosotros ahora viéramos a una época como se hizo en los tiempos de Eurípides, no entenderíamos nada. Pero sí podemos ver ahora a una Antígona, a una Hécuba, podemos ver a todos esos mitos griegos refrendados en lo que es nuestra propia época. Por ejemplo, eso que los griegos hacen tanto hincapié muchas veces en la tumba que Antígona de su hermano quiere volver a enterrar los desaparecidos. ¿Cuántas veces ese mito no será en sociedades muy recientes, muertos que están perdidos, que por ejemplo en Latinoamérica o en España, más reciente, pues bueno, se están intentando de nuevo encontrar, ¿no? Yo creo que el mito es una cosa que condiciona el teatro desde sus principios y el mito es cambiante por todas las épocas que va. No es una cosa que es como se entiende como un dogma y mito hecho, sino que esa propia Antígona, ese propio personaje, va tomando la forma de la época que cruza. Es curioso porque a mí me da la impresión de que, por lo menos en Occidente, la relación con el pensamiento y el sentir mítico parece que está un poco, vamos a decir, academizada, ¿no? Como si el mito sirviese para ampliar relaciones culturales, pero no para comprender lo verdaderamente conflictivo, que era lo que pasaba allí, ¿no? Y de lo que se nutrían los distintos autores cuando ya en Atenas empieza a aparecer esa forma, ¿no? de presentación del teatro. Pero el mito, date cuenta que en cuanto empiezas a escribir teatro, sin tú saberlo, es una cosa que te vas a encontrar muy rápido. Te vas a encontrar una expresión del personaje que tú querías en unos referentes remotos, muy antiguos. Porque el mito tampoco es una cosa que se expresa únicamente a través de la literatura. La literatura le da una forma de fijación, pero en el teatro, y ahí su eternidad, el lenguaje meramente teatral, va chocando con hechos, digamos, que son modos de conducta del ser humano. Y basta que uno empiece a escribir, cuando lícitamente escribe teatro, que va encontrando y dice, eso me está remitiendo a ese mito. Muchas veces no hay que hablar solo de los mitos griegos, ¿no? España ha dado 3 grandes mitos, por ejemplo, al teatro. Segismundo, que es un gran mito que España, que Calderón da al teatro universal, en que verdaderamente hay alguien que sueña algo distinto a la condición y ahí también entra, digamos, en un tiempo remoto, porque era algo que se está hablando en cultura, por ejemplo, hindúes, ¿no? de hace muchísimos siglos anteriores. El otro sería Don Juan, ¿no? También ese espíritu insaciable de la seducción, ¿no? Medea, podríamos encontrar otro gran mito español. Yo creo que cuando hablamos de los mitos siempre nos vamos a eso tan arcaico, y el teatro también sigue generando sus mitos que tienen que ver con estas condiciones humanas que siempre vamos a referenciar a la hora de sacar nuestro proceso propio de escritura. En vano se dice que la repetición crea un mito, ¿no? Claro. Que reencontrarse con la pregunta. En el teatro, si hay algo que a mí me atrae, me interesa, es que la tarea no está, el interés no está en la solución, sino en la propia tarea. Es decir, bueno, yo creo que aquí Antonín Artaud decía que era ver en pregunta. Yo creo que el teatro simplemente es lo que nos hace preguntarnos por nosotros mismos y por la época en que cruzamos. Porque el teatro siempre tiene una fricción con la sociedad, con el tiempo que cruza, siempre mantiene un conflicto con su tiempo. Un teatro, cuando lo escribimos y no tiene conflicto entre los personajes con su tiempo, realmente estamos haciendo un hilvanado de diálogos, pero que realmente no tiene nada teatral. El teatro es esa fricción que condiciona y que
la época intenta ocultar, ¿no? Y eso se da siempre, ese arder en preguntas, ese cuestionarnos por nosotros mismos, ese preguntarnos quiénes somos en este tiempo y cómo la sociedad puede ser más o menos un motivo de reflexión para nosotros. Yo creo que eso es también patrimonio primordialmente del teatro. La lírica, la novela, podemos tener unos mundos interiores que incluso se pueden guardar en un cajón y ser descubiertos después de nuestra muerte. En el teatro no es así. El teatro se tiene que medir siempre con su tiempo. Tiene que representarte el autor delante de la época que cruza. Nunca ha pasado que haya textos que hayan estado en un cajón, que hayan sido revelados después y hayan tenido mayor importancia. Para mí también es importante que, bueno, desde Esquilo, pasando por Shakespeare, pasando por Calderón, los más grandes para mí, ¿no?, en la historia, siempre han formado parte de la compañía, siempre han trabajado sus palabras directamente sobre el escenario, no a través de nadie. Ese mundo del elenco, ese mundo del encuentro como compañía, y no sé si en checo, pero por ejemplo la palabra compañía solo se da en el término de las compañías de teatro y la compañía religiosa, ¿no? Esa religiosidad que se da en el teatro dentro de un elenco, religiosidad en cuanto religamos muchos elementos artísticos, eso es una cosa que también es muy definitorio de nuestro arte, ¿no? Ese arte siempre es en comunidad, no lo hacemos aisladamente. El autor que trabaja en una mesa para dar algo, ese está haciendo literatura dramática, pero no es un autor de teatro. Yo ahí siempre hago mucho hincapié que hay dos modos, y el que a mí me gusta es el desarrollo del autor de teatro, ¿no?, el que hace literatura dramática. Y como autores de teatro, pues estos tres grandes que acabo de decir estaban completamente implicados en el proceso creativo con los actores, ¿no? Poetas dramáticos, podríamos decir. Sí, y poetas, porque siempre escribimos, nosotros siempre escribimos, lo importante no es la obra literaria, sino la obra teatral. Y siempre escribimos para el cuerpo del actor. Nosotros siempre lo que tenemos que posibilitar es que lo que expresamos a través de la literatura, a través de las palabras, pueda llegar de la tinta, digo yo siempre, hasta el sudor del actor. El actor verdaderamente es el que va a prestarle su ser al personaje, a la personalidad que nosotros hemos escrito. Pero el ser, es decir, la respiración, la sangre, la circulación de la sangre, quiero decir, el nervio, todo es una cuestión actoral. El del teatro, el arte del actor, esa es la piedra angular. Todos podemos ver que nadie puede poner en duda un texto como Hamlet de Shakespeare, pero yo he visto muchos Hamlet que eran muy malos. El texto es buenísimo, pero los actores no tenían la capacidad de conmocionar con esas palabras. Entonces lo importante ahí siempre es la conmoción que el actor sea capaz de transmitir en esa energía que tiene el teatro. Y en base a eso, a esa necesaria, nombras tres momentos tan importantes. Aristófanes para mí también es otro de esos grandes momentos, ¿no? Aporta la risa, la comedia, la crítica, ¿no?, lo cáustico, ¿no? donde los animales, el comer saber trágico, viene con la comedia añadida la risa, donde los animales y los dioses hablan con los hombres. Claro. ¿No? Por primera vez aparecen en la escena esas dos grandes vidas, ¿no? Me pregunto si, en base a ese sentido de comunidad tan importante, tan difícil muchas veces, que tú tienes una buena experiencia con la compañía de la Zaranda, una compañía que pasar dificultades juntos hasta ese punto crea una ligación, unos lazos que me atrevo a decir de por vida, ¿no? Sí, yo siempre digo que lo importante no son los resultados, sino el camino que hace uno, ¿no? Eso es lo que decía Shakespeare siempre, que llamaba la banda de hermanos. Realmente acaba siendo una banda de hermanos, ¿no? Acaba siendo muy importante y son como esos hermanos
que no te da la naturaleza, que no te dan, pero que sí se eligen, que vienen por otro magnetismo en la vida, ¿no? Y que realmente tú vas creciendo con ellos y ellos contigo, ¿no? Ahí hay una excitación mutua entre el texto que tú ofreces y el cuerpo, lo actuante que ellos dan, ¿no? Y verdaderamente eso es lo que crea una energía que es capaz de trascender el patio de butacas, ¿no? Es importante para mí el teatro si no se vuelve una producción, es decir, un producto donde realmente hay alguien que desea hacer algo, que paga porque eso se haga, pero que es casi una transición económica con mejor o peor resultado artístico. Pero en realidad el mundo de la compañía, el mundo del elenco, el mundo tradicional del teatro, era en hechos grupos, ¿no? Era en hechos, lo que definía verdaderamente a las compañías, incluso su categoría en el teatro clásico español, era por ejemplo que pudieran tener un número de actrices. ¿Por qué? Porque las actrices no se podían quedar a dormir en cualquier parte. Entonces, el caché, el dinero que había que ganar era mayor para pagarle a esas actrices un sitio donde dormir dignamente, ¿no? Eso era resultado de este mundo de compañías que en España, en el teatro clásico, viene mucho de las primeras giras que dan los cómicos italianos por la península, que hablan también este mundo gremial, ¿no? Este mundo de gremio. Vinculado, por otra parte, al viaje, ¿no? Pero veo como una triple vía. Si en Grecia dice que es el modo social de esos concursos, ya una vez que en Atenas, ¿no? En Atenas teatral, ¿no? En el siglo V, esos concursos que se le pide a cada autor que organice, que escriba y organice anualmente una serie, por ejemplo, 3 ciclos de 3 tragedias y una farsa cómica. Y eso es financiado de algún modo por el modo social, no sé si directamente por el Estado o por colectivos de ciudadanos pudientes. El tiempo de Shakespeare, ellos tienen en aquel momento las compañías son de nobles, cada noble tiene y ellos le dan una vuelta al asunto queriendo ser dueños de su lugar, tener su teatro, jugándose el pellejo por hacerse con su propio vestuario. O sea, hay episodios muy interesantes en los que ellos nocturnamente tienen que asaltar para readquirir sus útiles de ficción, sus útiles, los que les sirven para fantasear delante del público, ¿no? Y luego vemos una itinerancia, ¿no? Hablas de la comedia del arte, los italianos, sus llegadas a Francia, Italia, sus expulsiones, porque dependiendo de quién estuviese en el poder y qué gracia le hiciese a ellos planteaban, eran admitidos o expulsados. Un continuo rehacerse, esa importancia del viaje, ¿no? Sí, de la transhumancia, ¿no? Lo cual también deja, curiosamente, un referente muy simbólico en el teatro, en los textos. Esa idea del viaje, esa idea la podemos encontrar como peregrinaje, ¿no? Como destino donde va a haber que tomar ciertas opciones de camino. Esa es una idea que Octavio Paz es el que descubre que son comunes al teatro, ¿no? Y al auto sacramental, que a mí siempre me ha interesado mucho, es decir, el viaje como símbolo, que también tiene que ver con nuestra propia vida, desde el nacimiento a la muerte, o como diría Quevedo, de la cuna a la sepultura, ¿no? Creo que ese peregrinar también, a mí que lo he tenido desde muy joven por toda América, yo empecé a recorrer toda América con 20 años, país tras país, de teatro tras teatro, era verdaderamente un aprendizaje porque a nivel social uno va descubriendo muchas realidades que ya no son solamente la tuya, que tienen otras urgencias y que por tanto tienen otros motivos de poética y de expresar existencialmente otro tipo de cosas, ¿no? Entonces el viaje es todo un referente para las compañías, no solo como método de irte buscando la vida,
de lo que eran lo que hoy día se llaman las giras, las tournées, todo esto, sino que verdaderamente el calado simbólico iba llegando a los autores y a los textos como algo simbólico, ¿no? de ese peregrinaje por el mundo, ¿no? Entonces desde ahí también se reunía verdaderamente un estado que era prácticamente el físico, de ir recorriendo los pueblos, a un estado que era espiritual, que era ir recorriendo la vida con el oficio, ¿no? Y eso siempre me interesó mucho. Me gustaría, vuestra experiencia como autor y como compañero de la compañía La Zaranda, que habéis, se sabe que habéis trabajado en 4 continentes, a veces hacemos cabras, ¿en qué continente no estuvieron? Aparte de la Antártida, en Oceanía no. No se ha llegado. Me gustaría traer aquí la figura de Cantor, de Tadeusz Kantor, el polaco, que estamos de acuerdo en que es una de las figuras más importantes del siglo XX, siendo un polaco y tan local. Él curiosamente, era un individuo al que no le gustaba viajar personalmente, pero me gustaría presentar 3 puntos que él dejó por escrito, por los que es tan importante que una compañía, esa transhumancia en una compañía. Os los leo. El primero es por la ambición de trasladar las propias ideas del grupo, el deseo de formularlas sobre una realidad circundante, siempre mayor a lo que tú conoces. El segundo sería el estímulo por la curiosidad por el mundo entero, ¿no? Esa insatisfacción continua, hablabas antes de la continua, estar encima de la pregunta, del borbotar de preguntas, ¿no? Y el tercero sería la necesidad inconsciente de poder mirar de lejos y desde una perspectiva amplia el lugar en que uno nació. No la patria, sino el lugar en que uno nació, ¿no? El lugar al que, de algún modo, sea real, sea metafóricamente, el arte ha perseguido siempre. Volver a esas cosas que tenemos grabadas, ahora diríamos en el ADN, ¿no? Que están grabadas, cómo verlas de ida y vuelta, cuando vuelves a tu lugar. Sí, hombre, Cantor, Cracovia, realmente retrata ese mundo de ese periodo entre guerras, ¿no? De donde se generan las vanguardias europeas. Y cuando uno está en Cracovia, porque he tenido la suerte de trabajar allí en la propia sede de Gricot II, que era su compañía, cuando uno está allí, sabe del mundo que él ha retratado tan local, pero al mismo tiempo ese Huilope, ¿no? Como pues, se diga por algo que no sé decir muy bien, cómo eso permea a cualquier parte del mundo. Por esa cita de enséñame un ladrillo de tu aldea y me enseñarás el mundo, ¿no? Tiene lo local, y lo local que se hace arte es universal siempre, ¿no? El mundo de Cantor nos toca mucho, especialmente en España, cuando es conocido allí, y se conoce antes en Venezuela, es el primer sitio de habla española donde Cantor llega, y a partir de allí se hace casi un fenómeno, porque él realmente, al pertenecer también a una cultura contrarreformista como la polaca, católica, se basa mucho en el desarrollo de la propia imaginería, ¿no? Del propio retablo, que es otro de los grandes hallazgos del arte español, el retablo. Y ese retablo, que tanto tiene que ver con el teatro también, hay una época en el teatro que se llama cuadro y no escena, que eran como parte de un retablo. Todo ese mundo nos permite a nosotros especialmente. El mundo cantoriano nos toca mucho también por eso, porque expresa mucho a través de una iconografía, a través de unos objetos que nosotros estábamos muy acostumbrados a definir a través de un santo, por ejemplo. Si tenía una rueda era Santa Catalina, no sabíamos la cara y tal, pero sabíamos que era Santa Catalina, y si tenía un águila pues era la Evangelista, y según el elemento de martirio nosotros íbamos definiendo. Esto pasa mucho en Cantor,
Nosotros sabemos de sus personajes alrededor del objeto que va envolviendo su actuación, ¿no? Es a otro nivel, pero la iconología de algún modo ahí sigue viva. Y eso son ese mundo contrarreformista, este mundo de la imagen para explicar, por ejemplo, a un pueblo analfabeto qué santo era aquel, eso que os estoy contando, pues era muy importante. Y ese teatro ya no nos llega a través de un texto, de un desarrollo textual, sino a través de una imagen muy poderosa, ¿no? Y es como un rescate quizás de todo eso que se había quedado oculto en el mundo medieval, ¿no? No se habla normalmente de esto de Cantor, pero aparte que él tiene una gran fascinación por Velázquez, por Goya, por la pintura española, ¿no? Y juega con esas dos puertas calderonianas de alguna manera de la vida y de la muerte, ¿no? Por donde entra y donde salen y circulan esos personajes que él mete entre la vida, la muerte, todo eso, en ese mundo liminal. Pero son mundos muy próximos, yo creo, a la gran cultura española, ¿no? Yo creo que por eso nos tocó tanto. Vamos a ver, actualizando el asunto, la importancia del cuerpo del actor, el muñeco, ese doble que se presenta, que sea retablo, sea ese cómo puede salir de las preguntas, del alma, de la inquietud, en forma de muñeco, ¿no? En forma de muñeco. Él eso lo rescata de lo que son los maniquíes que usan en la literatura ruchula, de una manera, ¿no? Otro polaco que perteneció más o menos a la coetánea. Y buen dibujante. Sí, también. Entonces, pues, ese mundo también es de nuestro teatro. Ahora que es Semana Santa en España, en un principio estaban las figuras que eran la dolorosa, que eran las que pertenecían a la pasión, y eso, en esas andas, en esos pasos, pues también iba en el medievo con un número de actores que acababan desarrollando la historia. Incluso hay obras de teatro de esa época donde el Cristo de los Gastones, por ejemplo, es una figura de madera, pero los actores que los manipulan están vivos, ¿no? Yo creo, por eso te decía antes, que se ha hablado muy poco del gran rescate de un teatro que se queda oculto en una época del tiempo en favor de un teatro que se va burguesando y que es el que prevalece en el dominio del poder, que es el teatro literario. El gran valor para mí de Cantor está en que es capaz de rescatar un teatro que verdaderamente es un lenguaje autónomo de la literatura, ¿no? Lo teatral, él demuestra que no está tanto en un texto como en ese impacto que nos dan las formas que surgen sobre un escenario. Formas que van desplegando algo que es fundamental, las situaciones dramáticas, ¿no? Yo tengo el recuerdo de que Cantor, antes de utilizar la palabra, busca con la compañía esas situaciones que encuentren, vamos a decir, ese enrarecimiento para la actualidad, que rescaten esos lugares de lo común, que verdaderamente tienen un poderío de extrañamiento grande, y solo entonces vendrá la palabra. Solo cuando vayan ordenando esas intuiciones, esos recuerdos desvaídos, desdibujados. Es que verdaderamente lo importante, lo que es difícil a la hora de escribir teatro, no es ordenar diálogo. Eso lo puede hacer cualquiera, aunque no sea un escritor de teatro. Lo importante es la creación de situaciones, es decir, de motivos de conflicto entre los personajes. Ahí sí que sucede algo que es difícil. La escritura se vuelve teatral y por tanto es difícil. Yo que doy clases de dramaturgia, ocasionalmente las doy, siempre hago que, le digo siempre a los alumnos, no mirar si es más bonita o mejor expresada la frase. La potencialidad de lo que queréis expresar está a través del verbo. Al principio fue el verbo, se decía en las traducciones que se hacían antes. Ahora se dice la palabra y no es lo mismo, porque el verbo ya tiene en sí una acción.
y la acción es lo que hace actuar al actor. Yo digo corría, corre, ya el actor sabe, pero si digo horizonte, pues ahí no tiene algo actuante el actor. Entonces lo importante siempre es los verbos que vamos a encarar para descubrir las situaciones. Una vez que está el texto, yo por ejemplo en mi modo de trabajo, yo más o menos tengo un texto de juego, un texto donde afloran ya situaciones para que el actor, antes de empezar a trabajar con palabras, antes de encontrar ese mundo que le es ajeno, porque el actor está dando el cuerpo, está dando todo eso que llamábamos el ser, está dando el sudor, está dando los nervios, la musculatura, la respiración, todo eso, pero ahora llegan unas palabras que no son suyas, que ahí viene el personaje, ahí viene la personalidad, no el ser. En ese conflicto, el actor necesita un tiempo para asumir esas palabras como propias, para que circulen por su propio pensamiento. Y ese es el punto para mí siempre más delicado de la cohesión dramática, cuando verdaderamente yo llego a los ensayos y tengo que hacer que el actor sienta palabras que él no ha pensado. Ese es el momento más conflictivo a la hora de ensayar. ¿Cómo se logra eso? Pues verdaderamente a través del juego, a través de la situación. En muchas traducciones, no sé cómo se dice la traducción en checo de actuar, ¿no? Pero por ejemplo en inglés sería play, sería como juego, ¿no? Eso es verdaderamente importante y básico. Los actores entre sí se van desarrollando no con un texto, sino con la situación de conflicto que tienen que actuar. Y ese es verdaderamente la gran distinción cuando hay un teatro que es de verdad. Cuando digo de verdad quiero decir vivo, que tú sientes que lo que se está dando ahí te toca porque está vivo, y de un teatro que verdaderamente es un teatro que simplemente, bueno, es interpretativo y lo que se está diciendo es un texto aprendido desde la memoria y no da en las emociones, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay una gran diferencia. En ese sentido, experiencias que son puntos álgidos del teatro, ¿no? Shakespeare, por supuesto los griegos, Beckett. Pienso, por ejemplo, un actor irlandés que era Patrick Magee, para el que él escribía muchas cosas, porque tenía su voz metida en la que le resonaba, ¿no? Tú tienes la experiencia durante décadas de trabajar, aparte de otras personas, con tres actores que siempre están ahí. ¿Cómo es eso de qué te llevas tú para contigo, del modo, del timbre, de las cadencias, de la capacidad de modificarse las voces y los cuerpos de estos actores? Bueno, en la primera parte, que digamos que es el proceso de escritura, ¿no? El proceso en que está solo uno, lo que quiere es que aparezcan personajes, no piensa en los actores nunca. Pero claro, luego llega donde eso va a tomar cuerpo, que es en los ensayos. Y ahí lo que nosotros siempre hacemos, nunca hay un personaje adjudicado a ningún actor. Incluso se rotan completamente y va viendo cada uno por dónde tiene más agarre, más puntos vivenciales, porque el actor tiene que no su biografía, que no le sirve para nada al personaje, pero sí su vivencia, es decir, su experiencia, digamos, dolorosa de algún modo, ¿no? Vivenciales, pues en el sentido de dónde te ha tocado la vida. Y claro, según cada uno se van confabulando esos personajes en el actor, pero nunca está estipulado este lo va a hacer tal y este cual, sino que jugamos con una libertad absoluta sobre el escenario a ver por dónde el personaje va a encontrar el cuerpo del actor. Porque siempre es el personaje el que encuentra al actor en el teatro. Por mucho que el actor lo busque, es el personaje quien, como arte espiritual, igual que viene la pintura al lienzo, el personaje viene ya en el cuerpo del actor. Lo demás es una convención que se ha hecho con los tiempos y tal, pero realmente desde que se escribe un personaje grande, ese personaje es grande porque ya está buscando la carne. No quiere estar dentro de un libro, sino que busca ya la carne del actor, ¿no?
Y eso es lo que hace que un personaje pueda ser infinito. Cualquier personaje, de hecho, que hemos estado citando anteriormente de los griegos, o Líado, o Hamlet, o Segismundo, o cualquiera que podemos citar, son grandes porque siempre que empiezan a abrimos el libro, ellos están buscando la carne ya actoral, están buscando ya ese mundo donde ellos tienen la posibilidad y la fuerza de estar vivos, ¿no? El teatro es un arte que solo está vivo el tiempo que se da en el escenario. Eso es como lo que duran las flores, es efímero y por eso es hermoso. El resto, un texto siempre es una semilla. La semilla se guarda, pero no es el fruto. El fruto es lo que da realmente todo el elenco, que es la obra, ¿no? El resto, la semilla sería los condicionantes literarios de eso. Y todos esos ecos, claro, al fin de cuentas, un actor también tiene unas limitaciones como yo como autor. Lógicamente nos tocamos un mundo y los personajes que a ti te obsesionan van siendo muy parecidos a lo largo del tiempo. A mí siempre se me ha dicho que son personajes que son los que no tienen voz, son personajes marginales. Bueno, son los personajes que a mí me comunican un mundo existencial que a mí me toca, ¿no? Yo creo que eso le pasa verdaderamente a todo escritor que lo hace con honestidad, digo yo, ¿no? Su trabajo. Hay cosas que te obsesionan y que repetidamente van a volver a salir. Es curioso porque parece una gran ventaja el hecho de trabajar con una compañía con ese sentido, con esa actitud no fijada sino rotatoria. Me hace pensar, una vez más, en modos del viaje, el carrusel, la puerta giratoria, las imágenes del circo, ¿no? La arena redonda, donde en verdad hay que se incrementa y se intensifica ese aquí y ahora. Hay que salvar en común lo que se está haciendo. Claro, la obra es de todo el mundo. La obra es una pasión común, es un fuego que te lleva, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido, como muchas veces me han preguntado, ¿y 45 años que dura la compañía? ¿Cómo os habéis llevado tanto tiempo? Y yo siempre contesto en una extrema cordialidad homicida, ¿no? Hay veces que nos hemos querido matar, pero siempre esto se ha dado por distintos modos de encarar la obra. Nunca ha sido por cosas personales, ni por fruto de la vanidad, mucho menos de lo económico, que siempre ha sido más bien el voto de pobreza que hay que llevar en este oficio. Es decir, pero sí que había verdaderamente unas reyertas sobre modos de enfoque de la obra. Lo que yo veía, el otro no lo veía y quería hacerse. Hasta que te dabas cuenta que era seguir trabajando hasta que el teatro decidía por ti. Y todo el mundo decía, es esto lo que estábamos buscando, que no era ni lo que yo quería, ni lo que quería el otro. Era más arriba, estaba más arriba, era superior a la razón de todo. El teatro te lo daba, el teatro te lo regalaba de alguna manera, después de muchísima búsqueda, de muchísimo esfuerzo, ¿no? Pero al fin y al cabo, otra pregunta que hay, ¿hasta cuándo? Y yo digo, hasta que el teatro nos siga dando cosas. En el momento que yo llegue a ensayar y lo que escribo coincida con lo que hago, yo ese momento creo que me daré cuenta que ya el teatro en mí ya no tiene nada que decir. Pero como siempre surgen cosas que digo, eso es infinitamente mejor que lo que yo había pensado y me hace modificar el texto y me hace romper lo que tenía y tirar por otra parte literariamente, ¿no? Eso verdaderamente es para mí lo que me mantiene vivo y que mantiene viva la zaranda después de tanto tiempo, que el teatro sigue apareciendo como hecho que es superior a todos nosotros, nos sorprende, ¿no? Nos sigue sorprendiendo. Así como en el teatro decimos que el ambiente es siempre más poderoso que el personaje, no se puede individualizar, separar a un personaje, pero bueno, hagamos esa ficción. Igual que el ambiente es superior y envolvente, vincula a todo el mundo, todos los personajes, el lenguaje siempre es paradójicamente superior al uso que cada persona le haga, porque es la unión de todos los usos posibles, y eso siempre es inspiración, vuelve el aquí y ahora, ¿no? Claro, el verdadero sentido del diálogo para mí, ¿no? En la suma del logo, ¿no? La suma de razones que ahí se aportan.
Y en esa atmósfera que ya no es tan racional, sino que verdaderamente es ese mundo de energético, ¿no? Se hablaba en otros tiempos de la inspiración, eso como que Dios te hablaba al oído. Eso refrenda a otras épocas, pero yo en el teatro siempre hay una energía. Y hay una energía que cuando se da realmente es mágica, ¿no? Hay muchas funciones que para nosotros pues no han sido unas funciones verdaderamente brillantes, no han sido unas funciones donde haya todo funcionado bien, pero realmente ha habido una energía por parte del público hacia lo que ahí se daba que verdaderamente era trascendente, ¿no? Y es importante, a partir de ahí, luego viene la labor solitaria de composición, ¿no? Del blanco de la página al oscuro de la escena, cuando no hay nada, me digo siempre, ¿no? Entonces, ¿a qué? Por supuesto, hay una serie de cosas que el autor debe conocer y cuidar, ya vinculándolo con lo que va a ser después, la palabra y todo lo que está vinculado a ello, el silencio previo y posterior, de cara a los actores y a los personajes. Y por otro lado, cuando el autor sabe que debe renunciar a algunas cosas, tienen que darse situaciones verdaderamente interesantes y en las que se piensa poco, ¿no? Yo creo que antes que nada uno parte de la imaginación. Yo siempre propongo en las clases de dramaturgia que se parta de una imagen, imaginación, donde no nos haya dado tiempo al pensamiento percibir por qué esa imagen se enquista en nosotros. Porque hay una imagen que vuelve, hay una imagen que está ahí y no sabemos muy bien qué hacer con ella. De esa imagen siempre digo, incluye a una persona, porque ese teatro, si fuera un paisajista o fuera un poeta, podrías hablar de una tarde de otoño. Pero al hacer teatro tiene que aparecer el ser humano, la persona. Cuando esto lo reúne ya se ha abierto sin querer un torrente, ya hay una movilidad cuando tú piensas en tu imaginación en una persona, va a empezar a moverse. A partir de ahí tú vas creando cierta situación, cierto momento donde el personaje se pueda mover. Ahí, a través del personaje y no de ti, es importante estar siempre experimentando en otro, porque si no, no podemos llegar a lo que es el experimentar, ¿no? Experímetro, es decir, estar fuera de ti. Eso es importante si tú lo haces con un personaje. Si hablas desde ti, siempre vas a estar dentro de tu perímetro, no puedes verdaderamente experimentar en el teatro. Pero a partir de ahí viene otra cuestión, que el pensamiento va a ir, si no la par, hay que hacer que venga detrás todo lo que se pueda, porque ese pensamiento ya es lo que contiene la estética, es decir, el oficio que te hace que lo que tú estás haciendo no sea un delirio, sino que aquello tenga una lectura, tenga lo que se llama en teatro una trama y tenga los elementos que son ya reconocibles en el oficio, ¿no? Eso va, lo deseable es que siempre venga por detrás, primero la imaginación y después el pensamiento. En el teatro, en un texto cabe cualquier cosa, podríamos hablar, y yo tengo una escena en que estamos todos y todos empezamos a entrar en un diálogo donde empezamos a insultarnos y a increparnos y esto puede acabar de un modo trágico. Pero claro, luego está el escenario y de dónde sacamos esa cantidad de personajes, de actores. Entonces, el escenario es como un sedazo, es como una zaranda, ¿no? que es lo que se dice en Andalucía, un sedazo, una criba. Ahí te va a decir que verdaderamente el escenario tiene muchísimo menos aguante que el papel, ¿no? Que no aguanta todo, como se dice en español, hay un dicho que dice el papel lo aguanta todo, puedes escribir cualquier cosa, pero llevarlo al escenario, eso es mucho más delicado, eso necesita ya verdaderamente de estructura, necesita verdaderamente, hablo en el caso del autor, ¿no? Necesita
necesitan verdaderamente un modo de crear ya la estética propia del oficio, unos componentes de diagonales por la óptica, es decir, ahí hay un oficio que se tiene que ya también conocer y desenvolver, no es solo ya el desempeño plenamente imaginario, sino también el racional, el que hay confluye. Claro. Y que eso funcione delante del público, al fin y al cabo se hace para un público. A veces pienso, en este discusiones estéticas a lo largo del siglo XX, hablaban de continuidad o duración. La continuidad, dado que nosotros percibimos, hay momentos en que estamos dormidos, hay momentos en que no estamos, en que estamos de otro modo. Creo que es un juego de discontinuidades que es lo que desarrolla un buen poeta, transformando en duraciones. ¿Cómo ligar unas duraciones con las otras? ¿Y dónde está la mano de...? Yo creo que la duración siempre es un tiempo profano, ¿no? Cuando nos dicen ¿cuánto dura la obra? Y tú dices, la obra dura 1 hora y media. Eso es una duración, es un tiempo profano donde verdaderamente se va a desarrollar este método racional de hilvanar escenas y todo este tipo de cosas. Pero el nivel verdaderamente difícil es el contemplativo, esa capacidad que tiene algo de absorbernos y que en nuestro tiempo desaparece. Hemos llegado al teatro con prisa porque llegábamos tarde, además un problema porque quien nos tenía que dar la entrada no aparece, en fin, todo este tipo de cosas que nos pueden acontecer. Y de pronto entras ahí con todos los problemas cotidianos, todos tus problemas, y hay algo que anula tu tiempo, ¿no? Esos son un doble tiempo, un doble juego, que no solo se da en el teatro, que por ejemplo cuando puedes ir a un museo y recorrer salas y bueno, estás viendo el estilo de ese, la época del otro, pero de pronto hay un cuadro que nos sumerge hacia adentro, que el cuadro empieza a hablarnos a nosotros. Y ahí verdaderamente entramos en ese nivel contemplativo. Ahí la obra es la que nos habla, ¿no? Y eso nos pasa, pues bueno, a la hora de leer un poema que nos lleva a un estado emocional de una novela que nos traslada a otros paisajes, a otros mundos. Y claro, para que esto se dé, tú tienes que tener todo el soporte material de ese tiempo profano, tienes que tener bien trazada que no haya una escena donde todo se cae en picado porque los personajes desarrollan más tiempo del necesario, un diálogo que es inconsecuente al fin y al cabo, que no aporta, que empantana la historia y la historia no progresa hacia un desarrollo, ¿no? Entonces ese es también dominio de la forma, de la trama y de todo eso, tener un tiempo en el que esté determinado en una duración, en un tiempo profano, en unas escenas que después de una trágica puede coger aire y ser una cómica, en fin, todo este tipo de cosas que queremos hacer, pero siempre con la intención que tiene el arte de abolir el tiempo, porque el arte siempre es una abolición del tiempo. El arte siempre lo que busca es la eternidad, no la eternidad en un caso, digamos, de nuestra personalidad, de nuestro yo, de nuestro espíritu, pero sí el que alguien pueda entrar a la obra a contemplar, ¿no? Parece que es ahí donde los sentidos de quien lo percibe encuentran esas correspondencias, ¿no? Donde van más allá de los parámetros cartesianos que se pudiesen aplicar y donde verdaderamente se encuentran pasajes subterráneos entre, no sé, pienso de nuevo en esa experiencia en América, o cuando uno ve por primera vez un teatro japonés que tiene unas referencias culturales absolutamente distantes, unas codificaciones de las que apenas sabemos, o sea, de cosas muy básicas, y sin embargo, y a pesar de no conocer la lengua japonesa, no sé si ustedes hablan japonés, en España no es habitual que la gente hable japonés, y sin embargo, es esa experiencia es inolvidable, es ampliadora, te ayuda para luego ver otro teatro.
Bueno, yo creo que es que en principio hay algo que es el ser humano, ¿no? Y el ser humano no hay nada que le sea ajeno, ¿no? Como se decía en el francés clásico. Cuando uno ve, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Eso que hablábamos antes, de que hay esa dualidad, pero también está hecho para la pasión siempre, para que te apasione, para que te atrape de alguna manera, a la vez porque el arte también tiene este tipo iba a decir de trampa, siempre tiene algo que te tiene que apasionar, porque si no sería un discurso racional meramente que no te toca, ¿no? Internamente, entonces ahí tiene poco que decir. Entonces, por más remota que sean los condicionamientos culturales, está el ser humano privado. Y a partir de más allá de que la máscara se pueda dar, de que las facciones del hombre se han desarrollado en el teatro occidental de otro modo y tal, pero hay algo en común, y es esa pasión por emocionar, por contar emocionalmente la vivencia de un ser humano, ¿no? Hay veces que lo que nos puede tocar de eso es muy lejano, pero sí que hay cierta nota que se concentra y tú no sabes explicarte, porque también estamos ante un hecho siempre inexplicable. No podemos contemplar cuando queremos. Realmente la obra se abre cuando la obra nos llama a nosotros. Nos podemos estar centrados en un cuadro y lo podemos deducir, lo podemos estudiar, podemos desarrollar todas las teorías que queramos a través del arte. Pero hay otra cosa que es lo inexplicable, que es el misterio que siempre está ahí adentro, que no sabemos por qué. A ti te tocan unas obras, a mí otras, y ahí quedan, ¿no? Y eso verdaderamente es lo que define al arte, lo que no podemos explicar de él. El otro, pues bueno, el otro es materia deducible, definible, y son esos parámetros que siempre aplica el oficio y que por supuesto hay que saber, ¿no? Hay que saberse, pero lo verdaderamente interesante del arte es lo inefable, como decía Valerín, ¿no? Lo que no podemos explicar es verdaderamente lo que hace que el arte sea eso, que echa verdaderamente, como todo en la vida, lo invisible toma una prioridad sobre lo visible, ¿no? Eso que no podemos nunca hacer tangible. Empecemos hablando, por ejemplo, del amor, ¿no? Que a todos nos puede conmover, ¿no? Algo tangible. Tangible es el cuerpo, pero no es ese deseo que hay que se desarrolla. Entonces, eso de lo invisible, de lo misérico, eso que guarda el arte, está en común en cualquier cultura. De la oscuridad y del silencio son, bueno, condiciones que todo humano comparte, y esas dos actitudes de las que hablabas, la primera es el nacimiento, la otra es la muerte, sobre las que en general no se nos consulta. Porque ¿quién le va a consultar a uno si quiere nacer, ¿no? Por naturaleza, y en general no se consulta acerca de la muerte, más bien por convención social. Puede ser más flexible eso en tiempos y latitudes. Pero esos elementos básicos y el poderío, que añadiría el poderío de la imaginación, que es lo que mueve en común a los distintos grupos sociales o pueblos y tiempos, ¿no? Ese empuje común me lleva de nuevo, y tú tienes experiencia en ello, a la importancia, o sea, lo crucial que es la luz, ¿no? A la hora de concebir esas situaciones, a la hora de concebir esos lugares de la acción, lugares del conflicto. Yo siempre digo que cuando empiezas a escribir una escena en teatro, es como cuando empiezas a pintar, ya te estás imaginando a los personajes dentro de una luz. La luz es como eso que penetra y que fecunda la idea que se pueda tener. Se necesita tiempo para que llegue esa luz y normalmente no nos lo damos en la sociedad en la que vive uno, de producciones, de estrenos, de todo este tipo de cosas. El escenario de ensayo está siempre en esa oscuridad y está siempre en ese silencio, ¿no? Casi primigenio,
donde hay cierta excitación y cierto miedo, siempre cara a lo que se encara, a la obra que tiene que surgir de ahí. Y claro, uno está en la espera de esa luz, está en la espera de ese llamado, ¿no? Está en la espera de que llegue algo que siempre te da una verticalidad, ¿no? Que siempre no estaba expuesto en lo que tú escribías y en lo que el personaje que el actor estaba creando tenía, ¿no? Sino que esa luz verdaderamente es como el rayo en nuestros místicos. San Juan de la Cruz siempre habla de ese rayo que vemos un segundo, pero que sabemos en qué dirección ha venido ese fogonazo, ¿no? ese iluminar. Y esa luz, pues bueno, verdaderamente cuando aparece, aunque sea como ese rayo, uno respira, porque sabe que hay algo ya que viene, que se está intentando comunicar contigo. Y eso, aunque parezca muy esotérico, no lo es. Quiero decir que cuando somos artistas, somos creadores, uno está siempre esperando algo que no depende de ti. El poeta pues, puede coger el diccionario y jugar como la inteligencia artificial con miles de palabras y conjugarlas y tal, pero sabe que eso no es. Sabe que hay una voz que le va a decir aquello que plasma sobre el papel. Muchos pintores hablan de esa mano que mueve su pincel, que no es la suya. Yo en el teatro también he podido comprobar que con todo el esfuerzo que supone hacer escenas, que tienes que dar todo lo mejor de ti en horas infinitas de ensayo, pero lo que uno está esperando es que te diga que no es lo que tú sabes, porque si es lo que tú sabes, eso no tiene mayor interés artístico, sino que es ese encuentro con lo inesperado. Y eso es una espera, y una espera de esa luz, ¿no? Y se sabe que esto que acaba de darse entre lo que uno pone y sobre todo lo que uno es capaz de recibir, dice, y esto va a funcionar, yo sé que esto va a funcionar delante de un público. Bueno, yo creo que eso es más voluble. Hay veces que uno pierde la confianza y llega la fe, ¿no? Que es otra cosa. Lo que yo nunca he tenido esa seguridad. Además, los públicos siempre te sorprenden, nunca son iguales. Además, cada espectador es un mundo. A lo mejor hay un patio de butaca que puede tener 600 espectadores que te aplauden y realmente a nadie le ha llegado eso con la profundidad de una sala donde ha habido 5 personas y una de ellas ha sido tocada por algo verdaderamente importante. Yo nunca me he enterado realmente de eso del público, ¿no? Yo sé cuando hay una energía que hace el teatro posible, una energía de atención, de prestación, de querer recibir lo que ahí se da, ¿no? Esa energía tan importante que es ese puente de comunicación entre el actor y el público, que verdaderamente es a lo que yo llamo teatro, a esa energía que ahí se da. Pero el resultado yo realmente nunca lo he tenido. Hay escenas que uno piensa que pueden ser cómicas y no funcionan. Y hay otras escenas que uno no le había dicho que el humor, y la gente responde de un modo por la risa, que es un sistema como muy directo, de que está enganchada, ¿no? a la historia. Entonces no sabía yo decirte cuando escribo esto va a funcionar o no. Después de muchos años ya de escritura, te puedo decir que lo que busco es no repetir fórmulas y escenas que ya he hecho antes, cosa difícil porque ya tengo muchas situaciones. Entonces cuando hay alguna que me suena algo escrito, digo, no, por aquí no puedes ir. Es como en el circo buscar ese más difícil todavía, ¿no? Pero luego los resultados, el teatro es una cosa fundamental también, necesita el riesgo, necesita arriesgarse. Necesita que en el público no haya un recibimiento sin una fricción. Hay una cosa que llaman teatro político que no lo es, por ejemplo, por lo menos en España, porque el que se sube encima del escenario y el que está en el patio de butaca piensan absolutamente lo mismo. Ahí no hay ninguna fricción política, ni ningún desajuste social, sino que simplemente hay un discurso donde tú me das la razón de lo que yo te digo. Eso no es teatro político, realmente es un teatro de panfleto, ¿no? Es un teatro que no tiene mayor
repercusión como arte, ¿no? En cambio, el teatro sí que es un riesgo y es jugártela con el público. Se dice que cuando estrenó Becker Esperando a Godot, el público aplaudió y ve que estaba totalmente hecho por vos diciendo no puede ser, se han equivocado, ¿no? Porque él quería una ficción que no se dio con esa obra. Yo creo que el teatro tiene que, como algo que se expone, que nos exponemos delante del público, siempre tenemos que estar arriesgando absolutamente todo. Como el actor siempre arriesga, ¿no? Porque el actor siempre, hasta de un modo erótico, un modo de amor, erotismo desde el sentido del amor, expone una intimidad que muchas veces no le es cómoda exponer, porque está a través de un personaje, de su máscara y tal, lo puede hacer. Entonces, el teatro, eso del riesgo, hay que correrlo para que eso tenga vida. Y claro, cuando corres el riesgo, tú la seguridad la pierdes, lo primero que pierdes. Es decir, esto puede funcionar. Bueno, vamos a ver, yo creo que por lo menos no nos van a pegar, ¿no? Ahora que nos paguen ya otra cosa. En ese sentido, el trabajo tanto de... Yo siempre pienso en la compañía. Compañía, aunque conozco, sé que hay actores que escriben de otro modo, porque la relación entre compañías o grupos, comercio, todos esos brazos pueden ser distintos. Pero pienso en un autor que escribe para una compañía, el componente de atención se va incrementando, se va puliendo. Cuanto más sabes, más reconoces que desconoces, y al mismo tiempo las posibilidades, como estás diciendo, de sorprender, se van limitando, pero de algún modo se van incrementando. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, te sorprende siempre eso, lo que te hablaba, lo que tú no esperas, lo que tú no sabías. Toda obra pone tus conocimientos en juego, es decir, lo que te ha servido en otro montaje no te sirve en absoluto para esta. Puede ganar en decir, bueno, tranquilo que ya aparecerá, ya no tiene la impaciencia que cuando eres joven quiere que la obra salga, ¿no? Tiene ya quizá en ese sentido que tú hablabas antes la seguridad de que, bueno, por lo menos la confianza de que la escena va a aparecer si seguimos trabajando, ¿no? Pero realmente eso que me planteas, ese juego, ese mundo en que el actor ya sabe también cuando estás en una compañía verdaderamente tú qué ofreces y tú sabes qué ofrece el actor. Eso es como un juego también erótico donde no se puede agotar. Entonces siempre estábamos nutriendo el actor como nosotros en Zaranda de nuevas cosas, de nuevos alimentos, no solo en vivencias y en pensamientos que cruzan su vida, sino en descubrimiento de nuevas lecturas, de nuevas pinturas, de nueva música, de algo que traer a su aporte existencial cara a un nuevo trabajo, ¿no? Nos tenemos siempre que sorprender, porque si no todo se estanca. Si yo llevo siempre una situación que ellos ya han hecho, pues naturalmente ellos van a ser los primeros críticos conmigo, de decir, bueno, eso me suena a mí aquella obra, ¿no? Y yo digo, bueno, tienes razón, vamos a tacharla. Y del mismo modo yo le digo, estás resolviendo la escena exactamente igual que hacer los trabajos donde estás haciendo más o menos uniendo de aquello, ¿no? Entonces es esa sorpresa que siempre nos tenemos que guardar, que viene del cómo nosotros montamos cada dos años con Zaranda, de cómo tú te vas nutriendo espiritualmente para tener más cosas, cómo va cambiando también tu vida. En ese sentido, la fuente no se debe secar. No, en ese caso ya ha entrado en una fórmula, ya no vas a tener hallazgos porque estás repitiendo la fórmula y eso es contrario al hallazgo. Ese cuidado mutuo, aceptando la posibilidad de cambio, ¿no? De actores y autor, me hace pensar en la que será nuestra última intervención, que se nos echa cronos encima. Verdaderamente se hace teatro para modificar de algún modo también al público. Hombre, uno quiere siempre, no solo al público, y a través del público, que esas preguntas pasen del corazón al pensamiento y que desde ese camino del pensamiento al corazón o del corazón al pensamiento, depende de qué tipo de escritor seamos,
la sociedad pueda al menos tener un espacio de reflexión. No voy a ser tan optimista como va a decir la sociedad puede ser mejor, porque todos sabemos que había unos grandes asesinos que podían emocionarse escuchando a Wagner, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver eso. Lo que sí tiene que ver es que el espacio de reflexión de qué somos cada persona nos pueda permitir cambiar. Y eso es algo bueno, que queremos siempre, por lo menos soñar con esa posibilidad, ¿no? No de un mundo mejor, pero sí de unas personas que sean capaces de cambiarse a ellas mismas. Yo creo que hay que ser más humilde y por lo menos eso intentarlo, ¿no? Seguir el tono de ese sueño, ¿no? Claro, al fin y al cabo ya hay Calderón da en eso, ¿no? La vida es sueño, y aún en sueño hay que hacer el bien, que es la segunda parte que nunca se cita de la comedia, ¿no? Bueno, pues Eusebio, muchas gracias, y gracias por la atención. Bueno, yo quiero decir que sea una universidad como esa que ha pasado por aquí, pues bueno, gente tan elevada de espíritu, de pensamiento, pues bueno, es como una cosa para mí increíble, ¿no? He pasado por muchas universidades de Francia, Estados Unidos, recientemente de Italia y tal, pero bueno, los personajes que han pasado por esta universidad es una cosa que a uno le hace sentirse como un pequeño, un minúsculo con un gran estandarte, ¿no? Porque aquí lo que se ha dado, pues bueno, y nos reúne en esta tarde junto a Ángel, junto a la Cervantes, junto a vosotros, y bueno, verdaderamente un placer y para mí un motivo de honda alegría. Muchísimas gracias, un gran placer para nosotros, realmente una vivencia excepcional. Creo que nos ha hecho ver teatro desde otra perspectiva. Además creo que jugar a ser algo diferente es lo primero que hacen los niños, ¿no? De pequeños, o sea, algo muy natural. Yo creo que tenemos tiempo para dos preguntitas. Si hay algo que queráis preguntar, comentar. Pues yo quería preguntar si hay una tradición en España con el teatro checo o algunos autores de obras teatrales, por ejemplo de Václav Havel o alguien, si se conocen. Me lo han preguntado, eso me lo preguntaba ayer un chico de una radio, y lamentablemente no, porque sí que pueden llegar algunos textos, pero el teatro siempre lo conocemos a través del escenario, ¿no? Lo que no se ha visto en el escenario realmente queda como una literatura que la gente no va a ella, ¿no? En el teatro. Entonces, por desgracia, esa vinculación del teatro checo es un gran desconocido todavía en España, ¿no? Ojalá que esto se pueda corregir y podamos conocer, porque no me cabe duda que habrá aquí, pues bueno, autores contemporáneos y una tradición reciente de un gran teatro, ¿no? Solo hay que ver, pues bueno, esos grandes edificios y bueno, el olor que lo que impregna también en la sala que estuve ayer de un teatro de verdad, que se nota que se genera teatro, que hay esa atmósfera. Sin duda la hay, y ojalá ese puente pues se pueda abrir, ¿no? Sería verdaderamente intenso. Igual que se ha dado con otros países, pues sería muy bonito que se pudiera dar eso. Gracias. Una última pregunta, lo siento mucho, después hay clase aquí, entonces. Tengo una pregunta más técnica de cómo funciona el teatro de la zaranga. Bueno, tenemos una tradición importante en España de las compañías teatrales, por ejemplo, Guadalupe de Rueda, no es uno de los primeros. Luego tenemos, por ejemplo, el teatro de Barraca, y de la zaranga, pues un teatro de profesionales o de aficionados, o cómo funciona. Bueno, hay un término en portugués que me gusta a mí mucho más que eso de aficionado, que ellos dicen amador, ¿no? La zaranda, bueno, el término profesional siempre parece que se distingue por si vive del oficio o si no. He conocido a gente que no vive del oficio, pero es mucho mejor que gente que vive de él, ¿no? Nosotros sí vivimos del oficio. Desde ese punto de vista somos profesionales. Pero el riesgo nos hace siempre internarnos en caminos que sean, bueno, donde eso pierda
podemos ya, después de muchos años, instaurar con una compañía que vive de su trabajo, ¿no? Pero tampoco es frecuente porque el nivel de producción es el que se ha instaurado y el mundo de la compañía en España está siendo abolida. Quedan realmente muy pocas compañías, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, para mí es el verdadero germen del teatro. Ese contagio que se da en la compañía no lo puede tener nunca la producción, que es en función de la taquilla o del producto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pues esperamos volver a verle, a lo mejor otra vez en Praga, ¿no? Que yo creo que siempre hay eso que descubrir. Muchas gracias.